Muy buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, dando continuidad con el módulo 1, que es el área legal. Sin antes me quiero tomar unos minutos para felicitar a todas las madres. En esta ocasión especial queremos tomar este momento para rendir un sincero homenaje a todas las madres que forman parte de este proceso de formación y también aquellas que nos acompañan desde nuestros hogares y corazones. Muchas felicidades a todas las madres y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la sesión. Antes me gustaría presentarles a la docente que el día de hoy nos va a acompañar y para esto vamos a presentarla. Ella es la doctora Helen Corali Mercedes Fátima Ramos Alvarado. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con un diplomado en Ciencias Penales en la Universidad Mayor de San Andrés. Asimismo, cuenta con un diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad Pública de la Ciudad del Alto. Ella tiene una experiencia laboral bastante amplia en instituciones tanto públicas como privadas. Sin más que decir, vamos a dar la bienvenida a la doctora Helen y que nos pueda compartir sus conocimientos, sus experiencias, ¿no? Doctora Helen, adelante, por favor, la sala es suya. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Espero que se me escuche bien. ¿Está bien, doctora? Se le escucha muy bien, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias también por la cordial invitación. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es el de precisamente sujetos procesales. Denme un minuto, por favor, para poder compartir el material para la presente clase. Ahora sí, muchísimas gracias por la espera de los minutitos a fin de poder tener este material que es didáctico a fin de una mejor comprensión del presente tema. Tenemos en la primera diapositiva con respecto a los sujetos procesales y los cuales vamos a pasar a describir y espero que tengan su material de apoyo con respecto a un código penal, a un código procesal penal y asimismo a la ley 548 que es nuestra ley de niño adolescente. En ese entendido, vamos a comenzar hablando con respecto a los sujetos procesales principales dentro del proceso de investigación penal. En ese entendido, tenemos como sujeto procesal principal al juez controlador de garantías, quien va a dirigir todas las audiencias que vayan a desarrollarse, evidentemente de manera oral. Así también tenemos al fiscal, quien está encargado de la investigación y que va a procurar exponer todos los temas o todos los actos procesales que se han desarrollado durante las distintas etapas del proceso penal boliviano. Asimismo, también se tiene a el investigador al caso. Tenemos también a la víctima. Evidentemente, dentro de un proceso penal tenemos que tener precisamente este sujeto procesal, quien es la víctima, ¿no? Tenemos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y al equipo multidisciplinario que los acompaña, que en ese entendido tiene que ser el equipo de un psicólogo, un trabajador social, el cual son partes de este equipo multidisciplinario que tiene precisamente la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ¿Quién tiene que realizar la defensa técnica de la víctima? Tiene que estar presente su abogado patrocinante, asimismo debe estar presente el imputado, quien está siendo el sindicado de un distinto tipo penal y que también debe estar acompañado, evidentemente, de su abogado defensor. Estos son los sujetos procesales principales dentro del proceso penal, que más adelante vamos a desarrollar cuáles las competencias, cuáles las obligaciones y responsabilidades de cada uno de estos sujetos procesales. Así también tenemos los sujetos procesales secundarios. Estos sujetos procesales secundarios los identificamos de acuerdo a las diapositivas que se tienen, de acuerdo a este material didáctico, son los profesionales de la PAF. Estos profesionales
tienen también un propio equipo interdisciplinario, multidisciplinario, que también vamos a hacer referencia a cuáles son y qué miembros compone precisamente esta unidad de protección a las víctimas y testigos. Así también tenemos al personal de juzgado, que está compuesto por el secretario, el auxiliar y evidentemente los pasantes que están dentro del juzgado. No podemos soslayar que también ahora son parte de estos sujetos procesales secundarios las oficinas gestoras de notificación. También tenemos, por otro lado, al personal de apoyo del fiscal, que evidentemente tendrá un fiscal asistente y evidentemente pasantes que estén dentro del despacho del fiscal a fin de poder colaborarle con respecto al orden adecuado de los cuadernos o los expedientes o los cuadernos de investigación que se tienen. Asimismo, se tiene como sujeto procesal secundario al abogado del CEPDEP, que es un defensor público, quien ha sido dispuesto como personal de defensa técnica de los imputados, aquellos quienes no tengan esa posibilidad de poder cancelar honorarios profesionales a abogados particulares para su representación o su patrocinio legal. También tenemos a los profesionales del IDIF, del Instituto de Investigaciones Forenses y también a los profesionales del IDCUP. Estos son los sujetos procesales secundarios que nosotros podemos tener y podemos verlos precisamente en cualquier audiencia a desarrollarse de juicio oral. Precisamente, perdón, existe también los sujetos que no son procesales, es decir, que no son determinados, no son llamados de esta manera, son sujetos no procesales de acuerdo al reglamento de conductas y medidas disciplinarias que se tiene para las audiencias de juicio oral y dentro de, evidentemente, la normativa penal. Estos comprenden los funcionarios, los consultores públicos, consultores técnicos, los intérpretes o traductores y evidentemente los testigos. Estamos haciendo una relación de manera sucinta de quiénes son los sujetos procesales primarios o principales, los sujetos procesales secundarios y asimismo los sujetos no procesales. Así se los determina dentro de este proceso de juicio oral y dentro de la normativa penal. En ese entendido, más adelante vamos a ir explicando cada uno de estos sujetos procesales y no procesales, como hemos ya anticipado, cuáles son evidentemente sus obligaciones y asimismo sus competencias. Vamos a desarrollar precisamente ahora esa etapa. Hemos indicado que como un sujeto procesal principal tenemos a los jueces. En este caso vamos a poder ampararnos en el artículo 54 del Código de Procedimiento Penal, que ha sido modificado por la Ley 1173 en su artículo 3, con respecto a los jueces de instrucción. Podemos ahí evidenciar dentro de la diapositiva de este material didáctico para que se pueda tener este conocimiento de cuáles son las competencias que debe desarrollar un juez de instrucción penal, cautelar y ahora denominado también de materia en anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres. Dentro de estas competencias se tiene precisamente, y si nos vamos a nuestro Código de Procedimiento Penal, al artículo ya mencionado, el artículo 54, podemos encontrar dentro de las principales competencias, primero, el control de la investigación conforme a las facultades y deberes previstos en el presente Código Boliviano. Así también, ellos están en la competencia o ellos tienen la competencia de emitir las resoluciones jurisdiccionales que corresponden durante la etapa preparatoria. Precisamente los jueces de instrucción penal y cautelar, anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres están o dirigen las audiencias de juicio, las audiencias a desarrollarse en esta etapa preparatoria. Así también ellos pueden y tienen la competencia de poder desarrollar audiencias sobre la aplicación de criterios de oportunidad. Una tercera competencia que tienen los jueces de instrucción son la sustanciación y resolución
de los procesos abreviados, que también pueden ser solicitados en esta etapa preparatoria por el acusado, o en este caso, el imputado. También tiene la competencia de resolver la aplicación de procedimientos inmediatos para delitos flagrantes. Una quinta competencia que tienen los jueces instructores es el de dirigir precisamente las audiencias y pueden resolver también incidentes planteados. Asimismo, deciden o son competentes para poder resolver solicitudes de suspensiones condicionales del proceso que puedan estas estar sometidas a un periodo de prueba. Es decir, que se les puede dar un tiempo a los imputados cuando hacen esta solicitud de suspensión condicional del proceso, evidentemente luego de haber requerido esto, haber solicitado esto a Ministerio Público a fin de un requerimiento conclusivo de suspensión condicional del proceso, el cual estará sometido a una prueba que esta precisamente es competencia del juez instructor, que podrá determinar el tiempo de esa prueba que se le va a poner al imputado a fin de que pueda más adelante solicitarse la extinción de la acción penal por el cumplimiento precisamente de esas reglas y condiciones que se le ha impuesto al imputado para que pueda él acceder a esta salida alternativa de suspensión del proceso. Asimismo, tiene la competencia de homologar conciliaciones que hayan sido presentadas ante su autoridad mediante, evidentemente, requerimiento conclusivo fundamentado de Ministerio Público. Asimismo, tienen como competencias poder decidir sobre las solicitudes de cooperación judicial internacional, conocer y resolver sobre las incautaciones y bienes y sus evidentes incidentes de acuerdo a estas resoluciones o disposiciones. Asimismo, se tiene la competencia de conocer y resolver la acción de libertad. Como bien sabemos, estas acciones de libertad que son presentadas por quienes consideren que están siendo indebidamente perseguidos o detenidos y su libertad se haya puesto en riesgo, pueden presentar estas acciones de libertad ante las distintas gestoras o plataformas de atención, y estas van a ser sorteadas también a un juez de instrucción, a un juez de sentencia y evidentemente a los jueces conocedores de esas causas. En este caso, si es que no se tiene un juzgado de sentencia, van a ser remitidas a un juez de instrucción. Es decir, por eso su competencia es también validada por nuestra ley procesal penal. También se tiene que pueden disponer y ratificar o modificar medidas de protección especial en caso y en favor de las víctimas, en este caso, que puedan ser de los sectores más vulnerables, que sean mujeres, niños o adolescentes, o que también puedan ser personas de la tercera edad, que son grupos prioritarios que merecen precisamente esa consideración y mayor protección. Por eso es que ellos pueden ratificar o modificar estas medidas de protección que hayan sido dispuestas a favor de estos grupos más vulnerables. Asimismo, si es que hay un incumplimiento y se puede evidenciar de acuerdo a lo presentado, ya sea por la parte víctima o por Ministerio Público, podrá imponer también las sanciones que correspondan ante ese incumplimiento. Sí. Ahora podemos tener precisamente cuáles son las competencias de los jueces de sentencia. Y esto precisamente lo podemos verificar de nuestro Código de Procedimiento Penal en el artículo 52 y 53, los cuales han sido modificados por la Ley 1173, entre los cuales tenemos los jueces de sentencia son competentes para, 1, los juicios por delitos de acción privada. 2, los juicios por delitos de acción privada, salvo los establecidos en el artículo 52, hay que hacer relevancia que salvo estos delitos de acción privada del artículo 52 del presente código, van a ser atendidos por los jueces de sentencia penal, y en este caso la nueva denominación que se tiene de los jueces de sentencia penal, anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres.
Así también estos juicios que son por delitos de acción pública van a ser conocidos también en los delitos que hayan sido consumados en fragancia, conforme a un procedimiento inmediato que también está previsto dentro de nuestro Código de Procedimiento Penal de nuestro Código Penal, en atención a cuáles son los delitos que han podido ser investigados en fragancia. 4. También podrán ser ellos, los jueces de sentencia, competentes para la imposición, ratificación o modificación de medidas de protección especial en favor de las víctimas, así como la imposición de sanciones ante su incumplimiento. Entendamos que los jueces de sentencia habilitan su competencia una vez se haya presentado en los casos de delito de acción pública la acusación y en los delitos de acción privada precisamente la querella que ha sido de conocimiento de los jueces de sentencia. También ellos pueden ser conocedores y son competentes para poder llevar adelante los procedimientos de reparación de daños cuando se haya, evidentemente, ya dictado una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y también ellos son conocedores, como bien lo habíamos dicho en una diapositiva anterior, en una explicación anterior, que ellos también son conocedores o pueden ser competentes de poder ellos desarrollar audiencias de acción de libertad cuando esta ha sido planteada a ellos, conforme al artículo 3 de la Ley 1104 de 27 de septiembre del 2018. Con respecto a la creación de salas constitucionales en tribunales departamentales de justicia, evidentemente ahora ya se tiene la creación de estos tribunales departamentales, pero los jueces de sentencia están perfectamente habilitados para poder también desarrollar precisamente estas audiencias donde la libertad ha sido puesta en peligro de la parte solicitante. Tenemos que ver que este juez de sentencia ya ahora, evidentemente, luego de haberse modificado de acuerdo al artículo 3 de la 1173, los artículos 52 y 53 del Código de Procedimiento Penal, se tienen ese resumen a fin de una mejor comprensión de cuáles son las competencias precisamente de un juez de sentencia. Ahora bien, este juez de sentencia, como lo hemos señalado claramente en los procesos o en los juicios que se desarrollan por acción pública, que evidentemente han tenido que ser conocedores a causa de una acusación fiscal que ha sido emitido por Ministerio Público, una vez han tenido este conocimiento de la acusación, ellos seguirán lo que corresponde en nuestro Código de Procedimiento Penal a fin de la sustanciación de una audiencia de juicio oral. Previo se tiene que tener evidentemente el conocimiento de esta acusación que haya sido presentada al juez de instrucción penal, esta haya cumplido los lineamientos correspondientes a fin de la remisión a este juzgado de sentencia y recién habilita esta competencia para los delitos de acción pública que deben ser precisamente los que va a llevar adelante conjuntamente Ministerio Público, siendo que este ente ha presentado su acusación fiscal y formal en contra de el ahora llamado acusado. En ese entendido, se tendrá que seguir, de acuerdo a las directrices de nuestro Código de Procedimiento Penal, los pasos o lo estipulado, lo amparado dentro del artículo 340 a fin de la sustanciación del juicio oral. Seguir, evidentemente, todo lo que conlleve el poder hacer la preparación del juicio oral, que evidentemente tendrá como base el artículo 340 de nuestro Código de Procedimiento Penal, el cual señala cuál es la preparación precisamente del juicio oral, entre los cuales primero se tiene ya radicada en este juzgado de sentencia la causa, luego de haberse conocido esta acusación fiscal,
para posteriormente, dentro de las 24 horas, poder notificar al Ministerio Público a fin de que este ente pueda remitir aquellas pruebas que han sido enunciadas, que han sido parte de la acusación fiscal y que deben ser remitidas en físico en el sobre correspondiente a fin de que en la etapa correspondiente de juicio oral estas puedan ser de conocimiento de los otros sujetos procesales principales. Posterior a ello, y de recibidas estas literales, estas pruebas por Ministerio Público, se correrá evidentemente en traslado a la parte víctima a fin de que pueda pronunciarse como acusador particular, si es el caso, o de no ser así, permanecer en su calidad de víctima en atención al artículo 11 y 76 de nuestra ley adjetiva. Pasado el plazo de notificación para la parte víctima, que tendrá 10 días precisamente para presentar un pliego de cargo o adherirse al pliego que ha presentado la acusación fiscal del Ministerio Público, cumplido este acto procesal, se notificará al acusado o acusada a fin de que también pueda ejercer este derecho de presentar su pliego de descargo, entre los cuales sus pruebas a fin de demostrar que él no ha sido parte del delito, no ha sido, evidentemente no hay responsabilidad ni participación del acusado y por eso se le dará también los 10 días a fin de presentar estas pruebas correspondientes que deberán también cumplir las mismas formalidades y directrices que para Ministerio Público, en el entendido que deben ser remitidas mediante memorial dentro del plazo otorgado por ley en un sobre cerrado, debidamente rotulado y cotejado también por el secretario del juzgado del juez de sentencia, quien es un sujeto procesal también dentro de los procesos de juicio oral. Pasado el tiempo y el plazo que se le da precisamente al acusado para la presentación de su pliego de descargo, se podrá disponer por el juez la apertura del juicio oral, para lo cual también tendrá un plazo para poder realizar este señalamiento de día y hora de sustanciación de juicio oral, el cual claramente lo podemos evidenciar dentro del articulado 344, que nos señala precisamente la apertura de la audiencia de juicio oral. En ese entendido, cumplido estas formalidades a fin de la preparación y sustanciación del proceso o de la sustanciación del juicio oral en sí, es que concurrirán todos los sujetos procesales en la primera audiencia de apertura de juicio oral, evidentemente a la sustanciación del mismo, quienes son los sujetos procesales principales. Estará presente el juez de sentencia, quien será quien pueda dirigir bajo su poder ordenador la audiencia de juicio oral. Así también, si estamos en delitos de acción pública, como lo hemos mencionado, con una acusación fiscal formal, se deberá corroborar mediante el secretario de el juzgado la presencia precisamente de las partes o sujetos procesales principales, es decir, si está presente el fiscal de materia asignado al caso. Asimismo, el señor secretario corroborará si está presente ya sea la víctima, si es que no se ha constituido como acusador particular, o en su defecto la acusación particular, acompañado de su defensa técnica. Asimismo, también deberá evidenciar el secretario si está presente el acusado, conjuntamente su defensa técnica. En ese entendido, si es que alguno de los sujetos procesales principales, en especial estamos hablando de la parte víctima o acusadora particular y o el acusado, se evidencia que no cuenta con la defensa técnica particular, se solicitará pueda constituirse también, ya sea suspendiendo la audiencia de apertura de juicio oral a fin de que pueda concurrir defensa técnica en el caso del acusado, un funcionario o un personal perteneciente a defensa pública, a CEPDEP, o en el caso de la parte víctima, solicitar que se presente también un personal a fin de la defensa técnica de la parte acusadora particular. Podría ser en el caso que se disponga un abogado de oficio
o en ese caso que se pueda disponer defensa estatal. Por ahora estamos haciendo una breve sinopsis de lo que acontece, evidentemente, en un proceso de juicio oral que no es desconocido por quienes estamos hoy presentes en plataforma, pero es muy didáctico poder evidenciar cuáles son estos pasos a fin de que podamos avanzar más adelante en cuál va a ser el rol también de otros sujetos procesales dentro de estos procesos de investigación penal o de materia penal. En ese entendido es que en estos procesos donde existe una acusación fiscal es que se realizarán estos pasos. Instalada la audiencia, se proseguirá con los actos que corresponden, es decir, con lo que se conoce por todos quienes estamos presentes en plataforma, como los hologatos de apertura, asimismo también la parte de las pruebas a fin de poder ser expuestas, judicializadas, tanto las pruebas documentales como las pruebas testificales, concluyendo con los alegatos de clausura y posterior emisión de una sentencia. Sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria, de acuerdo al caso, el análisis y evidentemente cuál ha sido la estrategia de los sujetos procesales principales. Ahora bien, dentro de los sujetos procesales también tenemos a los vocales de sala penal y también a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué hacemos mención a los vocales de sala penal? Hemos indicado que cuando concluya el juicio oral, ya sea en materia de acción privada, por la acción privada o la acción pública, y concluyendo se tenga una de estas sentencias, ya sea condenatoria o absolutoria, evidentemente habrá una parte perniciosa, la cual no estará de acuerdo con la fundamentación y motivación de la sentencia que habrá emitido el juez acuo o el juez conocedor de la causa, quien ha emitido esa sentencia. En ese entendido tendrá el tiempo para poder presentar precisamente una apelación restringida, la cual hará conocer los agravios que ha podido sufrir la parte perniciosa de acuerdo a esta sentencia o condenatoria o absolutoria. Ahora bien, este es el momento precisamente cuando entran en acción o cuando son los vocales de la sala penal quienes van a ser parte del proceso, en el entendido de que conocerán esa apelación restringida, podrán admitir esa apelación restringida y asimismo hacer un análisis a fin de poder emitir un fallo que estaría fallo que va a ser denominado y que es denominado como el auto de vista. Esa precisamente es la resolución, el fallo, el análisis que ha podido realizar la sala penal a fin de esa apelación restringida que se ha planteado por la parte perniciosa. Ahora bien, posterior a esta emisión de auto de vista, y evidentemente podría ser que no hay conformidad con la apelación restringida que se ha presentado y que ahora se tenga un auto de vista que ha ratificado la sentencia, se abre el tiempo o el plazo para poder también instaurar un otro recurso a fin de poder demostrar cuáles los agravios en este ahora auto de vista. Y se apertura precisamente este recurso que es el de casación. Casación que ahora habilitará la competencia de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Tribunal Supremo de Justicia que tiene su sede en el departamento de Sucre, quienes conocerán este recurso de casación, evaluarán, realizarán un análisis tanto descriptivo como intelectual y también emitirán una decisión que es denominada como el auto supremo. Sé que para muchos que estamos en plataforma, que estamos ahora en esta sesión, tanto el auto de vista como el auto supremo es evidentemente de conocimiento y de dominio, pero es interesante, es también
nutre mucho nuestro conocimiento para quienes aquellos aún no tienen esa diferencia de qué es un auto de vista, qué es un auto supremo, y evidentemente a causa de qué es que se ha habilitado las competencias de tanto los vocales de sala penal y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Luego de haber realizado precisamente este camino de recursos, luego de que se ha emitido el auto supremo por parte del Tribunal Supremo de Justicia, evidentemente el cuaderno o el expediente será devuelto a su juzgado de origen o a su juzgado quien ha emitido la sentencia, a fin de que si evidentemente se ha podido ratificar una pena en contra del acusado, será para que pueda habilitarse precisamente las competencias de los juzgados de ejecución penal. Juzgados de ejecución penal que perfectamente tienen sus competencias y se evidencia en el artículo 80 de la ley 025, que es la ley del órgano judicial. En ese entendido, una vez radicada la causa en los jueces de ejecución, ellos podrán aplicar lo establecido precisamente en la normativa que hemos indicado con respecto a la ley de ejecución de penas y sistema penitenciario. Así también ellos están en la obligación y la competencia también de poder llevar el registro de antecedentes penales e informar a las autoridades que correspondan. ¿Qué nos da a entender este articulado, este numeral 2? Es que se pondrá en conocimiento que la sentencia ha sido ejecutoriada, que la competencia se ha habilitado del juzgado de ejecución penal y que se debe registrar la sentencia condenatoria ejecutoriada dentro del registro de antecedentes penales, REHAP, a fin de que este también ya esté contemplado y registrado también en esta certificación que se emite por parte del registro de antecedentes penales. Autoridades que correspondan. Asimismo, se informará, y es obligación del juez de ejecución penal, notificar a los distintos sujetos procesales principales, es decir, entre ellos a la parte acusadora particular o víctima y al acusado, a fin de que él tenga conocimiento de la radicatoria del proceso o del expediente, en este caso, en el juez de ejecución penal, ya sea de acuerdo a la jurisdicción en la ciudad de La Paz, el Alto o en fin, ¿no? De acuerdo a su jurisdicción. Así también tiene la competencia para concurrir a las visitas de los establecimientos penitenciarios si es menester acudir o si se tiene tal vez audiencias de descongestionamiento penal en los distintos penales, si es que se requiere de alguna manera que ellos puedan acudir a estas audiencias o a estas entrevistas, o se requiere su presencia de manera urgente en los distintos establecimientos penitenciarios. ¿Qué precisamente controla el juez de ejecución penal? Como bien lo hemos indicado, luego de estas notificaciones, luego de estas informaciones que se han realizado a los distintos sujetos procesales principales, es precisamente controlar la ejecución de las penas. Esas medidas de seguridad dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes. Las penas, tenemos que tal vez hacer una ampliación o tal vez tenemos que hacer una explicación. Precisamente son esas sentencias condenatorias que han ameritado esa detención en un centro penitenciario y que ahora estas deben ser cumplidas por la parte acusada en los distintos centros penitenciarios, que evidentemente se tomarán las medidas a fin de poder ejecutar estas sentencias condenatorias con las penas que ya habíamos indicado, que deben ser mayores a los 3 años para que se pueda tener esta detención en distintos centros penitenciarios. Asimismo, las medidas de seguridad que sean dictadas por estos órganos jurisdiccionales, medidas de seguridad y otras tal vez de reglas y condiciones, si es que se ha podido aplicar alguna salida alternativa, que también va a ser de conocimiento del juez de ejecución penal. Asimismo, se tiene que van a ser controladores precisamente del cumplimiento
como ya habíamos indicado, de salidas alternativas, entre las cuales la suspensión condicional del proceso, la suspensión condicional de la pena y otras medidas cautelares de carácter personal que se hayan impuesto a la parte acusada. En este caso pueden ser las reglas y condiciones en delitos que no sean de violencia familiar a fin de su cumplimiento y control, como brazo operativo o como brazo que puede acompañar, ayudar al juez de ejecución penal. Evidentemente estará la trabajadora social, quien ella podrá verificar el cumplimiento precisamente de una de las medidas que se le haya impuesto a quien ha sido beneficiado con estas salidas alternativas, que podrá corroborar estas medidas que le han sido impuestas, entre las cuales puede estar una verificación de un domicilio, verificación de una fuente de trabajo y así también el control bajo un libro con o especificando cuál es el número del libro con fecha y número de página a fin de la firma del beneficiario que ha accedido ya sea a la salida condicional, perdón, a la salida alternativa del proceso de suspensión condicional del proceso o de la suspensión condicional de la pena. Así también, los jueces de ejecución penal están habilitados y son competentes para revisar todas las sanciones impuestas durante la ejecución de la condena, que evidentemente resultarán a las finalidades de la enmienda y readaptación de los condenados. Es decir, que ellos puedan nuevamente reinsertarse a la sociedad como lo manda la propia ley de ejecución penal dentro de la normativa penal. Estas podrán ser utilizadas por la parte acusada de acuerdo a su sistema precisamente progresivo que se tenga dentro del penal y que más adelante puedan acceder a que el juez de ejecución penal pueda evidentemente verificar si ellos pueden acceder a los distintos beneficios que se tiene cuando la sentencia está siendo cumplida por los acusados, o en este caso ya sentenciados. Así también, a fin de la readaptación o la reinserción social de los sentenciados, se realizará o se efectuará el seguimiento de las políticas de rehabilitación de los condenados. Esta rehabilitación evidentemente será demostrada de manera idónea por los sentenciados en atención a los distintos informes que se emitirán desde el penal que les corresponda por sus grupos de trabajo y de estudio y otras certificaciones que ellos puedan obtener a fin de demostrar esta rehabilitación, solicitar lo que corresponda dentro de los beneficios penitenciarios al juez de ejecución penal y más adelante, cuando ya hayan cumplido las condiciones a fin de poder obtener uno de los beneficios penitenciarios, evidentemente podría ser entre ellos la libertad condicional. Es ahí donde podrá evidenciar el juez de ejecución penal y podrá aplicar precisamente esa readaptación, esa reinserción social del sentenciado. Como bien hemos señalado, las otras competencias están dentro de su propia ley de ejecución penal que se tiene y también dentro del artículo 80 de la ley 025, que es la ley del órgano judicial. Haciendo un breve resumen, un poco refrescando lo que ya hemos hablado, que ha sido explicado al principio de una manera muy somera, vamos a recapitular. Es decir, el juez de instrucción en lo penal y cautelar, hoy denominado también entre sus competencias de anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres, tiene la potestad, tiene la competencia en las etapas tanto preliminar como preparatoria. Es decir, preliminar
cuando se ha recepcionado la noticia de la noticia del intercrímenes que se dice, ¿no? De lo que se haya podido acontecer dentro de una causa penal, se ha evidentemente presentado una denuncia, ya sea de manera escrita, se ha tenido una acción directa o algún conocimiento de precisamente un hecho delictivo. Esa etapa preliminar que tiene un plazo de 20 días y que en casos que se requiera un mayor tiempo, en casos que sean complicados de una investigación que sea o que merezca mucho más tiempo, podrá ser ampliada a 60 días. Esta etapa preliminar es precisamente competencia y control del juez de instrucción. Es el juez controlador de derechos y garantías, el juez instructor. Pasada esta etapa preliminar dentro del plazo que ya hemos señalado, se aperturará la etapa preparatoria. ¿Cuándo y de qué manera? Precisamente cuando se plantee o se presente por Ministerio Público la imputación formal en contra de quien había hasta ese momento había sido sindicado de una acción, perdón, de una denuncia de haber contrapuesto contra un tipo penal. Y con esta imputación formal precisamente se apertura estos 6 meses que durará la etapa preparatoria, que también van a ser precisamente de conocimiento del juez de instrucción en lo penal. Hemos hablado también de los jueces de sentencia y también dentro de los jueces de sentencia que pueden conformar un tribunal de sentencia, ellos ya estarán habilitados en sus competencias, como bien lo hemos señalado, cuando se reciba o se tenga conocimiento, en el caso de los jueces de sentencia, sobre una acusación formal o sobre la querella presentada ante precisamente el juez de sentencia a fin de la sustanciación de un juicio oral. Así también los jueces o tribunales de sentencia podrán realizar los actos preparatorios del juicio oral. Perdón. Perdón. Indicábamos que tanto los tribunales de sentencia como los jueces de sentencia van a estar encargados una vez de recibir o la querella en los delitos de acción privada o la acusación fiscal en los delitos de acción pública, y ellos precisamente realizarán los actos preparatorios de juicio oral, como habíamos señalado dentro del artículo o el articulado 340 de nuestra ley adjetiva penal. Una vez realizados estos actos preparatorios de juicio oral, podremos ingresar al auto de apertura de juicio oral, que es propiamente la audiencia en la cual se va a desarrollar. Todos estos actos preparatorios que se han realizado precisamente a fin de la sustanciación del juicio oral. Ahora bien, como habíamos indicado, dentro de también quienes van a ser sujetos procesales y cuando se apertura sus competencias, están estos tribunales departamentales de justicia y evidentemente el Tribunal Supremo de Justicia, quien podrá tener conocimiento de los recursos presentados luego de haberse emitido una sentencia condenatoria o absolutoria en contra de él, en ese momento acusado y posterior sentenciado o en ese caso absuelto de todo lo que se le haya sindicado. Ya hemos mencionado cuáles son las competencias precisamente del juez de ejecución penal de acuerdo a las ejecuciones de las penas que se van a realizar o que, perdón, se han contemplado dentro de la sentencia
condenatoria, en este caso, o en los delitos de acción privada, de acuerdo a esas sanciones que se les ha impuesto a los querellados. Dentro de los sujetos principales, sujetos procesales principales que habíamos señalado, se encuentra precisamente el fiscal de materia en los delitos de acción pública. ¿Quién es el fiscal? Acá tenemos un concepto claro de lo que es el fiscal de materia, quien es el representante del Ministerio Público, titular de la acción penal pública, quien precisamente va a dirigir la investigación, quien va a formular tanto la imputación formal como la acusación formal. Asimismo, tiene una participación activa en todas las etapas del proceso penal, es decir, el fiscal podrá estar tanto en la etapa preliminar, el fiscal de materia también podrá estar en la etapa preparatoria y asimismo, cuando así corresponda, podrá estar presente o realizar la acusación formal y presentarla ante el juez instructor. Dentro de las cuales las funciones del fiscal y sus competencias se encuentran descritas en el artículo 70 y 72 de la Ley 1970. Asimismo, teniendo Ministerio Público su propia normativa en atención a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley número 260, esta normativa define su estructura, sus principios y asimismo las funciones generales que tendrá Ministerio Público en atención a estas etapas que hemos señalado, es decir, la etapa preliminar y preparatoria, que incluso también tendrá conocimiento de la etapa de juicio oral, de acuerdo a la unidad de fiscales que correspondan, que tenemos conocimiento, quién es el fiscal que ha acompañado la etapa preliminar y preparatoria, suele en esta etapa de juicio oral no ser el mismo, siendo que se ha habilitado una unidad de fiscales litigantes, quienes están asignados precisamente a los distintos juzgados, tanto de sentencia como tribunales de sentencia. Estos sujetos procesales, que son compuestos por el fiscal asistente, los investigadores asignados al caso, los investigadores especiales que puedan intervenir tanto en la etapa preliminar como preparatoria en atención a los delitos que vayan a ser fragantes o de investigación, tienen también sus funciones dentro de lo estipulado y en los articulados del Código de Procedimiento Penal, como se tiene de las diapositivas. Es decir, el artículo 70 indica cuáles son las funciones específicas del Ministerio Público, que deben estar bajo los principios de objetividad, que todas sus actuaciones deben ser fundamentadas, y asimismo se tiene en el artículo 40 de la Ley 1173 las atribuciones que tiene el fiscal. Asimismo, el fiscal asistente tiene sus propias competencias de acuerdo a el articulado 42 de la Ley 1173, que ha sido precisamente modificado por esta normativa 1173, y asimismo el investigador, quien dentro de sus funciones son específicas dentro de la Policía Boliviana, el artículo 69, el 74 y asimismo el 297 con respecto a esa dirección funcional que se tendrá por el fiscal, quien está siendo director de la investigación, quien podrá ordenar al investigador cuáles actos investigativos deben desarrollarse o solicitar los informes correspondientes. Asimismo, se tiene que existen investigadores especiales quienes pueden también coadyuvar con el trabajo de fiscal de materia, representante del Ministerio Público, estos pertenecientes a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia,
la plataforma de atención y recepción de denuncias, y que también precisamente tienen sus medidas de actuación en el artículo 58 en los delitos de violencia familiar o doméstica. Ahora bien, también dentro de los sujetos procesales, precisamente tenemos a este ente tan importante dentro de los distintos procesos que se desarrollan en referencia a niños, niñas y adolescentes, precisamente la institución de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quien también sus competencias, atribuciones y otras están dispuestas en la Ley 548, la ley que precisamente protege este grupo tan prioritario y vulnerable de nuestra niñez y adolescencia. Como se puede ver de las diapositivas, tenemos que estas atribuciones y competencias se tienen dentro del articulado 185 de precisamente la normativa que hemos señalado, la ley 548. Así también se tiene la composición precisamente de esta institución y quiénes son parte de esta institución, que está precisamente explicado en el artículo 186 de la normativa ya indicada con respecto a la ley 548. Así también sus atribuciones perfectamente explicadas en el artículo 188 de nuestro código 548. Es importante conocer cuáles las competencias, cuáles las atribuciones, cuál la competencia, a fin de tener mayor conocimiento de este sujeto procesal tan importante dentro de un proceso o una investigación penal, ya sea en delitos precisamente contra niños o niñas o nuestra adolescencia. Hace un momento indicábamos con respecto a los sujetos principales, a los sujetos procesales principales, entre ellos, como habíamos indicado, la víctima, cuando nos encontramos en la etapa preliminar y preparatoria, que precisamente tiene su base legal de su participación en el artículo 76 de la ley 1173, asimismo que tienen también las obligaciones, las autoridades, de informar a la víctima qué es lo que acontece en el transcurso de la investigación. Derecho este que debe ser respetado por toda institución que sea parte de este preciso desarrollo de denuncia penal. Asimismo, nos indica que en los delitos de acción pública se denomina precisamente a quien ha sido vulnerado en su derecho o en los bienes jurídicos protegidos por el Estado, víctima. Empero en los delitos de acción privada se le denominará querellante. Esto precisamente explicado en el artículo 78 de nuestra normativa administrativa penal. Asimismo, hemos indicado que la víctima tiene también el derecho de contar con su abogado de confianza, este sujeto procesal que también es denominado principal, porque debe tener la asistencia técnica, la parte víctima, esa defensa técnica, quien pueda corroborar que no sean vulnerados derechos y garantías de la propia víctima. Asimismo, pueda realizar también ese patrocinio legal, ese asesoramiento legal, a fin de su conocimiento dentro de la causa, cuáles son precisamente sus derechos y esas garantías que van a ser precautelados por esta defensa técnica, precisamente que deberá
tener su participación dentro de las audiencias y distintos actuados que se desarrollan en el transcurso del proceso de investigación penal. Sujetos procesales importantes que sean parte de esta investigación, se tiene que tener la participación o la comparecencia del imputado. Imputado que también deberá ser identificado de acuerdo al artículo 83, también que deberá ser explicado y tener conocimiento de sus derechos que le asisten en su calidad de imputado. Y evidentemente estamos hablando de personas que sean mayores de edad, porque quienes son menores de edad tienen su propio tratamiento de acuerdo a la ley, de acuerdo al tratamiento de adolescentes en el sistema penal juvenil. Como un sujeto procesal principal, también debe estar presente el imputado con asistencia técnica de un abogado, a fin de que en toda audiencia y todo actuado también sean precautelados sus derechos y garantías y estos no sean vulnerados en atención a este derecho a contar con la defensa técnica, ya sea porque el imputado cuenta con los recursos económicos para poder contratar un abogado particular o en su defecto sea la autoridad jurisdiccional quien pueda disponer defensa técnica estatal a fin de que esté presente en cada audiencia y actuado donde sea necesaria la presencia del imputado. Hablábamos en un principio a fin de que se iba a explicar con respecto a los sujetos procesales secundarios. Hemos realizado al inicio una breve exposición y enunciación de quiénes son precisamente estos sujetos procesales secundarios. Y ahora los vamos a identificar y enunciar uno a uno. Precisamente, dentro de los sujetos procesales secundarios se encuentran los profesionales de la unidad de protección a víctimas y testigos, perteneciente al Ministerio Público. También se tiene al personal del IDIF, del Instituto de Investigaciones Forenses, quienes realizan las distintas pericias en las ramas requeridas a fin de poder obtener informes periciales a fin de ser utilizados por ambas partes dentro de los procesos de acción penal pública y que estos puedan ser luego presentados como pruebas a fin de su evaluación, consideración por tanto jueces de sentencia como tribunales de sentencia a fin de su valoración y judicialización, precisamente ya no como unos elementos de convicción, sino como pruebas a ser utilizadas dentro del juicio oral. Dentro de estos sujetos procesales secundarios hemos indicado que debe existir también la asistencia técnica, tanto para la parte víctima como también para la parte acusada. En este caso, más aún cuando la parte víctima se ha constituido en acusadora particular, debe estar presente su defensa técnica, asimismo presente la defensa técnica de quien sea acusado, y si aún nos encontramos en la etapa preparatoria y se han solicitado distintas peticiones de audiencias, debe también estar y contar con su defensa técnica, que como hemos indicado, si no hay los suficientes recursos económicos de la parte imputada o acusada, a fin de su defensa técnica se convocará a defensa estatal, en este caso a servicio de defensa pública. Dentro de los sujetos secundarios también tenemos al personal de juzgado. Precisamente a la secretaria, quien coadyuva también dentro del propio juzgado o el despacho del juez, sea instructor de sentencia o tribunal de sentencia. También se tiene que debe existir la auxiliar, debe existir este personal, o en su defecto, si es que ha concluido
su trabajo o el lapso de tiempo de trabajo dentro de juzgado, se tendrá una suplencia legal. No se podrá llevar adelante audiencias sin presencia de precisamente la secretaria o el secretario de juzgados. Estas deberán ser indefectiblemente suspendidas porque es la secretaria o secretario de juzgado quien evidencia y corrobora el desarrollo de la audiencia, es decir, el registro de la audiencia, la convocatoria también de los sujetos procesales principales o partes también denominados dentro del juicio oral. Como un sujeto procesal secundario, también se tiene a las oficinas gestoras. Este ente ha sido creado precisamente para poder suplir a quien en ese tiempo, recordaremos todos, se tenía denominado a los oficiales también de diligencias, quienes realizaban precisamente las notificaciones de los actuados requeridos en los despachos o en los juzgados a fin de conocimiento de los sujetos procesales principales o las partes. Entonces ha suplido las oficinas gestoras teniéndose sus competencias, sus obligaciones, responsabilidades dentro del articulado 56 de la ley 1173, perdón, articulado 56 bis de la ley 1173, quien también, perdón, articulado que también da a conocer cuáles son precisamente sus funciones, sus competencias, sus limitaciones y cuáles son las obligaciones que debe realizar a fin de poder poner en conocimiento de todo actuado que haya solicitado el juzgado a este ente. No menos importante, pero evidentemente parte de estos sujetos procesales secundarios dentro del despacho de cualquiera de los jueces que hemos señalado, tanto instructor como juez de sentencia o tribunal, son también los pasantes. Personal que en su momento se los ha denominado también supernumerarios, también se los ha denominado a ellos coadyuvantes a fin de que puedan ellos hacer este trabajo que tanto secretaria, auxiliar y en ese tiempo tal vez el oficial de diligencias no podían realizar porque ellos tienen sus propios deberes y obligaciones dentro del propio juzgado. Entonces son estos estudiantes precisamente de tercer año de derecho, ya sean de la universidad pública o de la universidad privada, quien puedan desarrollar precisamente estas pasantías y coadyuvar en estos juzgados a fin de tareas bastante sencillas. Es decir, están a criterio o están bajo o supeditados bajo la responsabilidad de secretaria o del auxiliar a fin de hacer trabajo que este personal disponga. Y tal vez lo han visto en todos los juzgados, que son los pasantes quienes precisamente nos pasan el expediente, con ellos se coordina algún tema no relevante en el tema de precisamente esos actuados que se tienen que hacer dentro del proceso y que están insertos dentro del expediente, son ellos quienes pueden realizar actuados o quienes los pueden coordinar actuados de escasa relevancia porque están supeditados ante precisamente la autoridad primero juez instructor o juez de sentencia o o tribunal de sentencia y también bajo las órdenes también de la secretaria o secretario del juzgado y del auxiliar. Como sujetos procesales secundarios, también hemos señalado que son parte los profesionales del Instituto de Investigaciones Forenses, quienes también tienen sus propias ramas o sus propios peritos, los cuales emitirán distintos dictámenes periciales a lo solicitado por las partes o por Ministerio Público. Se tiene que ellos tienen distintas igual especialidades a fin de solicitar precisamente estos dictámenes periciales a fin de poder ser utilizados por los sujetos procesales principales o partes, como se denomina tanto parte víctima, denunciante o como también la parte imputada. Se tiene que este era el personal de apoyo que hemos mencionado anteriormente a los profesionales del IDIF, son el personal de apoyo que precisamente se tiene en el juzgado.
También existe el personal de apoyo de el fiscal, director funcional de la investigación, que también tiene y es parte y contempla personal de apoyo. En este caso denominado también sujeto procesal secundario, los cuales están dentro de los cuales el fiscal asistente y los pasantes, que hemos sido, creo, amplios en determinar cuáles son las funciones de los pasantes que son estudiantes en atención al tercer año que estén pasando en la facultad o en la carrera de Derecho. Y también hemos indicado que parte de los sujetos procesales secundarios están los profesionales del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, que ellos también realizan dentro de sus distintas ramas pericias o dictámenes periciales de acuerdo a lo solicitado tanto por los sujetos procesales principales como por Ministerio Público. Hemos podido hasta el momento entender cuáles son los sujetos procesales principales, pero no es menos cierto que también existen los sujetos no procesales. Y entre ellos tenemos precisamente cuando se tenga o se requiera la intervención de un traductor o un intérprete. Esto es perfectamente explicado en el artículo 16 de la ley 1970. Así también los testigos que comparezcan ante un juicio oral son sujetos no procesales. También son parte de estos sujetos no procesales los consultores técnicos y los funcionarios. En atención a esto y especificado y más explícita ha sido su explicación, su fundamentación en el reglamento de conductas y medidas disciplinarias. Esto precisamente en relación al poder ordenador y disciplinario en audiencia de materia penal. Todos estos sujetos no procesales que hemos mencionado pueden tener o no la intervención dentro de una audiencia de juicio oral en materia penal porque no son sujetos procesales ni principales ni secundarios. Es decir, que se puede prescindir de la presencia de estos sujetos. Considero que hemos sido o he sido tal vez lo más simple en poder explicar estos conceptos de sujetos principales, secundarios, asimismo de los sujetos no procesales y algunas también de las competencias que se tienen dentro de estos sujetos identificados como principales y también secundarios y no procesales. En ese entendido, creo que se tiene que ha podido ser comprensible estos conceptos, pero no menos cierto que tal vez existan dudas de su parte. En ese entendido entiendo que quien está direccionando la presente sesión, quien está haciendo la dirección precisamente habilitará tal vez algunas preguntas o en el entendido de que evidentemente hemos sido lo más claros, los más sencillos posibles, tanto en las diapositivas como en la explicación, tal vez no existan las dudas correspondientes, por lo cual mi persona agradece mucho su atención, agradece mucho también la invitación y pues estoy muy atenta al requerimiento que se tenga tanto por la dirección de la presente sesión o de ustedes quienes están presentes en plataforma. Muchísimas gracias, doctora. Aquellas personas participantes que tengan alguna duda pueden levantar la manito, por favor. Hola, hola. Buenas tardes, Valentina. Adelante, por favor. Quería preguntar la diferencia entre el, ¿cómo es? La etapa preparatoria y la preliminar y cómo se puede distinguir. Muchas Esa es la gracias. pregunta. Muchas gracias. Doctora Valentina, ¿estoy correcto? No, vale. Valentina Duchen, ¿verdad? Muy bien. Me ha solicitado que le pueda aclarar con respecto a la diferencia de esta etapa preliminar y la etapa preparatoria.
precisamente lo define el inicio de la investigación. Esta va a ser la etapa preliminar, que es cuando se ha tenido conocimiento de esta noticia criminal, que apertura un lapso de tiempo, y estamos hablando de delitos de acción pública, de 20 días iniciales, en el entendido de que pueda ser una investigación que requiera mayor tiempo de investigación, que sea más compleja la investigación. El mismo fiscal de materia solicitará e informará al juez instructor que se requiere de una ampliación de esta etapa preliminar, y esta no podrá ser máxima de 60 días. Esa es la etapa preliminar. Concluido este tiempo, y si es que se ha ampliado la etapa preliminar, ¿cuándo empezará la etapa preparatoria? Es cuando precisamente el fiscal asignado a la causa emita una imputación formal en contra del en ese entonces sindicado y ahora imputado. Esta imputación formal aperturará precisamente la etapa preparatoria, que empezará a correr una vez notificado el imputado en su domicilio real. No sé si hay alguna otra duda más, señora, o perdón, Valentina, si es que he podido satisfacer esto. Está bien, doctora, muchas gracias. Veía también en plataforma, y perdón si me adelanto, si alguien más quería alzar la manito, pero vi en plataforma que indicaban precisamente qué pasa con los, no recuerdo, creo que decían, ¿qué pasa con los asistentes? Algo vi por allá que estaban preguntando con respecto a qué pasa si los asistentes, tanto en juzgado o fiscalía, se equivocan. Y esto precisamente nos lo preguntaba Jacqueline Vizcarra. No sé si tal vez nos podrías ampliar un poquito la pregunta con respecto a si los pasantes se equivocan, en qué se habrían equivocado, si nos podrías tal vez aclarar a fin de una respuesta. Mm. Sí, buenas tardes, doctora y colegas, compañeros. Mi duda era porque en un caso ha habido una pasante que se ha equivocado, digamos, ha llegado ya a la etapa preliminar, si no me equivoco, y luego, o sea, le han designado detención domiciliaria, creo, y la pasante se ha equivocado, o sea, ha puesto otro caso, ha puesto como, el caso era de violencia, digamos, violencia familiar, y la pasante se ha equivocado como si fuera asesinato. Entonces, como, ¿qué procede, digamos, por esa equivocación de la pasante de la fiscalía y el juzgado? Entiendo que se ha debido coordinar con este personal pasante del juzgado, y esto ha debido ser direccionado tanto por la secretaria o en ese caso por el mismo juez, quien ha dispuesto que un personal asistente pueda hacerse cargo en un sorteo, pueda hacerse cargo de algún actuado, a lo que entiendo, puede haber sido la resolución o algún mandamiento o algún actuado que tenía que realizar este pasante. Como bien lo he señalado, los pasantes, ellos solamente tienen la obligación de hacer actuados o actividades dentro del juzgado propiamente dicho, de escasa relevancia, que están supeditados cuando están externamente, es decir, afuera del despacho del juez, están supeditados a la secretaria y también al auxiliar, pero más a la secretaria. En ese entendido, si ha existido alguna falta por el pasante, que ha equivocado al hacer la redacción del distinto actuado que usted me está indicando, la responsabilidad en sí es de quien tenía la función principal, la competencia principal o atribución de realizar precisamente ese actuado. Es decir, si debía ser la resolución transcrita y se la ha dispuesto a un pasante para que lo realice, esta obligación era de la secretaria, por lo cual la responsabilidad era de la secretaria, y precisamente están las sanciones a fin de esta inobservancia o de esta
precisamente sanción a una irresponsabilidad de un funcionario dentro del juzgado o de la secretaria en la ley 025, de acuerdo a las, depende si es lo que ha cometido ha sido algo leve, ha sido algo realmente que ha sido grosero hacia su persona, que tiene también ella que asumir esa responsabilidad a fin de poder tener también una sanción. Sanción esta que puede ser aperturado también en un proceso disciplinario, por eso se han habilitado también los juzgados disciplinarios a fin de poder también velar porque este personal cumpla a cabalidad sus obligaciones. Muchas veces, lastimosamente, colega, tenemos que ser un poco más benignos porque entendamos que en algún momento todos hemos sido pasantes. Y entonces, antes de proceder a una denuncia más formal ante un juzgado disciplinario o ante el juez directamente mediante memorial, es coordinar con quien estaba el supeditado, indicarle a la secretaria lo acontecido y que se pueda subsanar lo antes posible este error o omisión que se ha cometido antes de ejercer las acciones correspondientes disciplinarias en contra de ellos o las quejas correspondientes ante el juez, a fin de que se determine cuál ha sido realmente esta inobservancia de este personal, porque entendamos que el personal pasante son estudiantes de tercer año de derecho, quienes lo que más pretenden o lo que buscan al hacer estas pasantías es precisamente obtener más conocimiento y en algunos casos una certificación. En ese caso, si no compete ser benigno, si realmente ha sido una vulneración a un derecho grave en esta falta que han cometido, pues la denuncia es lo que corresponde, pero no al pasante, sino también a quien estaba supeditado, pero que ha sido por responsabilidad de secretaria o del mismo juez el haber determinado que un pasante que debe tener escasa relevancia en sus actividades haya tenido que asumir una responsabilidad de un personal dentro de despacho. Ya, muchas gracias, doctora, pero si no quiero tomar esa parte, digamos, legal de hacer la denuncia, ¿se puede subsanar de otra manera? O sea, tendría que hablar directamente con la pasante. En este caso vamos a tener que hablar con la pasante para decirle qué es lo que ha acontecido, porque si el error ha sido precisamente en haber equivocado el tipo penal, haber equivocado el sujeto procesal principal, es un error que debe ser subsanado lo antes posible y sí puede ser coordinado de una manera cordial, porque generalmente no sé si está presente personal de juzgados, pero entienden que el mundo litigante lo único que quiere venir es hacerles problema y hacerles tal vez un escándalo afuera. No es así. Lo que busca el mundo litigante es una solución, es que ellos puedan, en este caso, si ellos han cometido un error, puedan subsanarlo de la manera más cordial, puedan hacerlo lo antes posible. Pero ha habido casos, doctora, en que los pasantes incluso dicen, no le puedo decir a la secretaria porque ella no tiene tiempo, ella no sabe, espéreme una semana. Esto ya no puede ser convalidado de una manera cordial del mundo litigante. Tiene nomás, doctora, que proceder como corresponde y por eso es que se han habilitado también estas instancias. ¿Cuál es el tipo de falta que se ha cometido? Y estas responsabilidades de quienes han tenido bajo su dirección o bajo su juzgado a este personal asistente, que por más de que sea un estudiante de tercer año, debe también él hacer las funciones que se le asigna de manera responsable, idónea, porque también, seamos honestos, este personal que coordina con nosotros nos exige un material, ya pueda ser hojas o un Radex o algo, nos exige también un material a fin de que que él pueda realizar ese actuado, ese taipeo de resolución, ese mandamiento. Entonces, considero, doctora, que si no le hacen caso con respecto a precisamente de manera cordial presentarse y decirle que este debe ser subsanado lo antes posible, en el día, si es posible, bajo alternativa de que usted asuma las acciones legales, es, creo, la manera principal que se tiene que hacer. Y la secundaria, doctora, no tener miedo a poder realizar este tipo de acciones, porque quien nosotros estamos defendiendo, pues también depende de usted y del trabajo que usted realiza, y muchas veces nosotros pagamos por otras terceras personas quienes han cometido los errores, doctora. Ya, muchas gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Entiendo que creo que, como lo hemos explicado, ha sido de manera muy, muy sencilla. Espero que haya sido comprensible en mi explicación
y pues creo que será en otra ocasión, Dios mediante, que podamos tener un nuevo encuentro. Agradezco nuevamente la atención y pues estamos a dirección de nuestra anfitriona a fin de que nos pueda indicar qué es lo que se tiene que hacer. Muchísimas gracias nuevamente por la atención. Ha sido para mí un placer y un honor estar presente el día de hoy en la sesión que ha correspondido sobre sujetos procesales. Doctora, tenemos algunas manos levantadas de algunos participantes. Si podemos responder las dudas, por favor. De Milena Vázquez. Adelante, por favor. Doctora, buenas tardes compañeros. ¿Me escuchan? Perfectamente. Muy rica su exposición, doctora, muy enriquecedora, le felicito. Evidentemente existen sentencias que no han cumplido todos los requisitos. Quisiera saber su opinión sobre la auditoría jurídica que debería realizarse a muchos procesos ya de acusados sentenciados. ¿Ante quién tendría que acudirse para que resuelvan estos? No sé si me he dejado entender. Muchas gracias. Doctorita, mil disculpas, he tenido un sonido muy fuerte aquí afuera. Si me podría reiterar, por favor. Claro que sí, doctora. Le digo su opinión sobre una auditoría jurídica a muchas sentencias ya de acusados, condenados, que han tenido errores, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Y estas auditorías, ¿ante qué tendría que realizarse para que estas sean resueltas en muchos de los casos? Muchas gracias, doctora. Gracias, doctorita. Si nos pudiera aclarar este tipo de observaciones, errores, ¿a qué se refiere? ¿Son de forma, de fondo? ¿Son estos de taipeo? Son de fondo, doctora. Existen varios procesos en varios penales, en varios casos, donde existen errores de fondo que no se ha llevado, no se ha considerado hasta la casación, ¿no? Estoy hablando ya en Sucre, en la ciudad de Sucre, que no han sido resueltos, pero sí se ven revisando la carpeta procesal varios errores y fallas. Ejemplo, menores de edad declarando sin autorización del padre ni el abogado presente, en algún caso les hablan de asesinato, de homicidio, en diferentes casos. Estoy hablándole de una auditoría como la que se ha realizado, donde el proceso del doctor Jerry, se debe acordar usted, que ha sido absuelto, y es importante esa auditoría, y hay en muchos casos y muchas personas que también quieren hacer. Sin embargo, yo personalmente desconozco ante quién podríamos hacerlo y cuál es su opinión sobre estas auditorías que serían necesarias en muchos de los casos. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctorita. Espero poder absolver su duda. Precisamente cuando existen estos errores de fondo, estos deben ser analizados de acuerdo a lo que hemos indicado, ¿no? Si en una sentencia se emitió estos errores, si hay realmente esa vulneración, tenemos que presentar la apelación restringida, posterior los otros recursos hasta llegar a casación a Sucre, pero evidentemente solamente se va a poder proceder a un recurso extraordinario de revisión de sentencia una vez se tenga ejecutoriada la sentencia condenatoria o absolutoria luego de haber seguido todo este camino de recursos. En ese entendido, recién es que se puede hacer este recurso extraordinario de revisión de sentencia. Ahora bien, esto evidentemente cuando ya se ha realizado la sentencia, o sea, ya se ha ejecutoriado la sentencia. Ahora, con respecto a su pregunta, una evaluación o a lo que usted me indica, ¿no? Si es que se podría hacer una auditoría jurídica de distintas sentencias. En materia de precisamente obtener una respuesta idónea, una resolución, una otra sentencia de revisión que pueda evidenciar si ha existido esos errores, lastimosamente solo con el recurso que le he indicado bajo los fundamentos que describe nuestra normativa activa penal. Pero fuera de ello, hacer una auditoría jurídica precisamente del caso que usted nos ha indicado, de este médico que era el doctor Gary Fernández, si no estoy equivocada en el nombre, que evidentemente en un tiempo ha sido el sindicado, ha sido acusado, y evidentemente expuesto ante la sociedad y para que después se tenga conocimiento de jueces que lastimosamente han incurrido en faltas muy graves en contra de este ciudadano, han tenido también su sanción, se ha podido evidenciar en los medios, hay una sanción, ha habido una destitución de la juez, quien lastimosamente en un estado, en un momento bochornoso, pues hemos tenido conocimiento de ese hecho, ¿no? De que evidentemente nunca ha existido la participación penal del doctor Gary Fernández, lastimosamente hoy no se puede hacer nada, pero esto puede hacer externamente.
Es decir, realizarlo como ahora tal vez una sesión, una convocatoria para poder evidenciar esto y poner en evidencia a aquellos jueces, a aquellos fiscales que están realizando estas inobservancias de la ley, están pasando por alto y que lastimosamente, en mi opinión, estas son, no sé si decir la palabra, estas son tal vez solapadas por las mismas autoridades. Es para mí realmente lamentable que se tenga que evidenciar eso, que jueces puedan quizá soslayar que ellos también deben cumplir a cabalidad la normativa, sus principios y todas las competencias que corresponde para poder no estar en desacuerdo con otro juez que es su similar. Totalmente en desacuerdo, pero como le digo, lo que usted nos indica que se podría realizar es de una manera externa, sin tener que entrar al recurso extraordinario de revisión de sentencia y poderlo tal vez realizar en un debate. Y eso, y poderlo proyectar también en proyectos que se pueden poner a la luz mediante publicaciones, ya sean escritas en los medios de comunicación, escrita o también en los virtuales, que ahora hay varios, y tal vez de esta manera ponernos nosotros mismos, ¿no? En este trabajo de encontrar esos defectos y reclamarlos oportunamente y no convalidarlos. Esa sería mi opinión, mi doctora, con respecto a lo que usted me sugiere. Muchas gracias, doctora. Marcelo Tapia, adelante por favor con su pregunta. Sí, buenas tardes, doctores. Bueno, mi pregunta era casi similar al de la doctora Milene Vázquez, solo que era con el caso, bueno, en sí, ¿qué se puede hacer cuando el juez o fiscal está a favor del imputado? O en otras palabras, o se vende a favor del imputado, como el caso que pasó de este señor Richard Choque, que era un feminicida, violador, que lastimosamente el juez dijo, no, yo me he basado en el estudio médico, en el certificado médico que se me ha presentado. Después se le increpó con muchas otras situaciones de investigación. Al final le salió, discúlpeme, con una sonrisa, creo, en la cara y dijo, bueno, es una persona adulta mayor y se basó en muchas artimañas que conocen los jueces, ¿no? Y lastimosamente no se tiene conciencia de parte de los jueces de que realmente se hace daño a la sociedad, se hace daño a las vidas. Y justamente mi pregunta es, ¿qué corresponde cuando se está viendo esta situación de favoritismo, de ser parcial con el imputado? Y bueno, ¿qué medidas se pueden tomar inmediatas para frenar esto, doctora? Muchas gracias. Muchísimas gracias, colega. Entendamos que este caso ha sido lastimosamente de conocimiento de todos quienes no han sabido de esta persona, Richard Choques, pues se le ha determinado como un asesino serial en atención a la conducta que ha tenido delictiva. Ahora, dando a conocer algunos hechos que usted nos menciona precisamente con respecto a los jueces y demás, es que lastimosamente, y hay que ser muy honestos, dentro de los juicios orales, dentro de todo el desarrollo de la investigación penal, en las distintas etapas, somos los mismos abogados, lastimosamente, quien por temor, y debo decirlo, quienes por temor no denunciamos ciertos actos que contravienen derechos y garantías por el miedo, temor de que, y se maneja todavía, hay que ser honestos, de que el investigador ya se va a poner en nuestra contra, el fiscal ya va a querer realizar un rechazo si nosotros estamos como acusadores particulares o no estamos, en este caso, como parte víctimas o denunciantes, perdón, ya va a querer rechazar el caso, o el juez también en otros casos. Es que a veces tenemos ese temor de reclamar qué derecho y garantías estaría vulnerando. El distinto sujeto procesal principal que estemos defendiendo, porque no vamos a solamente en este caso indicar y la parte víctima, qué es lo que ha pasado con el tema de tal vez las inobservancias que ha cometido el juez de instrucción, el juez que ha sentenciado, el fiscal que ha tomado conocimiento de la causa en una etapa preliminar y que luego ha sido el fiscal litigante quien ha también sido parte del juicio oral. Entonces, lastimosamente, los abogados también tenemos mucho de culpa al convalidar actos procesales y actuados que se desarrollan dentro de los juicios orales,
sin reclamarlos oportunamente. ¿Y qué habilita esto? ¿Qué es lo que realmente apertura? Es que ya precluya esa etapa de reclamar. Porque como sabemos, todo tiene tiempos y plazos, lo hemos visto el día de hoy, una etapa preliminar tiene un tiempo de plazo determinado, una etapa preparatoria igual, y el tiempo de juicio oral también es, porque tenemos precisamente un tiempo de lapso de tiempo de un proceso penal, debe ser no máximo de 3 años. Entonces, no sé si es mucho de culpa también de los abogados, quienes no oportunamente hacen los reclamos y observaciones correspondientes por ese temor, y es que dejamos que las autoridades jurisdiccionales, los fiscales de materia, pues a veces a su arbitrio, lastimosamente, ellos realicen, ¿no?, este tipo de actuados, tomen este tipo de elementos de comisión, algunos que sí hacen parte en su acusación particular y otros que no. Entonces, a veces pienso que es, en mi opinión, lastimosamente culpa de muchos de nosotros como abogados, defensores, como abogados también de la parte víctima, esa defensa técnica que no está haciendo su función como debería ser, sin el temor a de que mañana tengamos, o a que mañana, perdón, tengamos tal vez esas represalias, tanto por el juez, tanto por fiscalía. Tenemos que estar dispuestos a que en algún momento vamos a tener que ser nosotros susceptibles a procesos tal vez en lo que es el Tribunal de Ética o algún otro proceso que tengamos nosotros, porque va a conllevar nuestra profesión. En mi opinión es que nosotros también no debemos dejar pasar actos que estén vulnerando a nuestros patrocinados y los dejemos pasar, y más adelante digamos, pero en esta etapa habría acontecido esto y ahora ya no podemos hacerlo. Gracias, colega, por la palabra preclusión. Hubiéramos precisamente abierto esa condicionante, ¿no? Y ha precluido nuestro derecho de poder reclamar, y por lo cual se ha convalidado ese actuado. Gracias, doctorita. Juan Marcelo, adelante con su pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Es algo sencillo lo que quiero preguntar y puntual. Eh, Doctora, en su criterio, ¿cuáles son los elementos decisivos en materia de pruebas para que un fiscal desestime una causa? Elementos de prueba para que un fiscal desestime la causa. Tenemos conocimiento que las resoluciones, perdón, los criterios o las disposiciones de los fiscales son en entendido a la desestimación cuando se ha ingresado la denuncia, al rechazo y al sobreseimiento. Entiendo que cuando se me menciona la desestimación es cuando hemos presentado la denuncia y nos han emitido precisamente esta disposición de una desestimación y nos han dado 24 horas para poder subsanar, y si en ese tiempo no se ha realizado, pues evidentemente ya no se va a considerar esa denuncia. Entendamos que el fiscal está llamado y precisamente a poder acudir y poder investigar delitos que realmente puedan ser perdón, esta palabra se me ha ido otra vez, estos delitos que puedan ser perseguidos precisamente por la acción penal pública y que puedan identificar qué derecho qué bien jurídico protegido se ha vulnerado de esta parte denunciante, pero no solamente puede serse de manera fáctica, no puede simplemente decirse de una manera tan solo expositiva, tiene que ser demostrada. Y eso es lo que precisamente el fiscal debe y está en la obligación de corroborar. Si también va a haber elementos, tanto estos elementos probatorios o elementos de convicción en este momento inicial de la investigación, si estos van a ser testificales, estos son documentales, y si realmente estos elementos que se están presentando llevan o conducen a que más adelante pueda basar esa investigación y se pueda emitir una imputación formal. Es decir, no se puede acudir a esta vía que es de última ratio con elementos que no van a fundar más adelante una imputación, que no pueden crear la convicción en el fiscal de que realmente se ha cometido un hecho que merece investigación. Entonces, y voy a decir una palabra muy coloquial, no se puede denunciar por denunciar, porque haya tal vez una venganza, porque haya un otro motivo que quiera aparentar con una denuncia, como tantas veces se ha visto en estos delitos de violencia familiar, que lastimosamente
qué se tiene atrás de esta denuncia de violencia familiar vía psicológica o vía, por la vertiente psicológica o la vertiente física, a veces es un tema patrimonial, que necesitamos que el denunciado por un momento, por un tiempo, esté tan coaccionado, esté tan él asustado, amedrentado, de que no pueda él hacer ninguna acción y sea la contraparte quien pueda aprovechar eso. Entonces, pues entiendo en mi criterio que si el fiscal de materia, el fiscal analista en este caso, quien recepciona esta denuncia que ha sido presentada por quien considere que se le ha afectado su bien jurídico protegido, si no corrobora que hay elementos de convicción suficientes, a fin de por lo menos que nos dé el indicio de que realmente se ha cometido un hecho que merece investigación, es pertinente que se emita una desestimación de la denuncia. Pero se les da el tiempo para poder hacerlo. Entiendo, Ministerio Público da 24 horas, que puede ser para algunas partes insuficiente, pero es que si se tiene convicción de que el hecho ha existido, de que hay responsabilidad penal de algún sujeto procesal que va a ser más adelante principal, entonces nosotros deberíamos poder subsanar esa denuncia presentada en las 24 horas que se nos está dando por Ministerio Público. Gracias, doctor. Muchas gracias. He podido tal vez, en mi criterio, poderle dar una aclaración o poder satisfacer lo que usted me preguntaba, doctor. Muy bien, cerramos con la pregunta de Sara Subieta, por favor, adelante. Muchas gracias, doctorita. Buenas tardes. Eh, Tengo una consulta. Tomemos en cuenta que ya dentro de la fase de la imputación formal, el Ministerio Público, dentro de aquellos actos pendientes, promete, ¿no?, tomar declaraciones, realizar pericias, realizar hitos de acuerdo, ¿no?, tomando en cuenta de qué casos, ¿no? Porque hay que ser muy cuidadosos con el tema de la revictimización. En ese entendido, cuando transcurren los 6 meses y que no ha cumplido, ¿usted considera cuál es la falencia? Porque en algunos casos los fiscales cumplen los 6 meses y en el juicio oral público y contradictorio dentro de su acusación formal indican que se van a hacer estas actuaciones en el desarrollo del juicio, ¿no? O sea, hacer pericia en psicología forense, hacer una pericia en informática forense. En ese entendido, tomemos en cuenta que ya en esa fase ya no estamos en investigación. ¿Usted cuáles consideran que sean las falencias y cuáles son las acciones que también nosotros deberíamos tomar como abogados para hacer tomar estos incumplimientos de deberes? Gracias, doctorita. Muchas gracias, doctora Sara, por la consulta, y pues creo que la mayor parte es a criterio, ¿no? Es en esta ocasión igual se me solicita que yo pueda dar un criterio, mi opinión. Lo siguiente, ¿a quién yo puedo, si vamos a hacer, tal vez en palabras muy sencillas, vamos a culpar o vamos a nosotros a sindicar como el responsable de que estos actos investigativos que se habían prometido en la imputación formal, que se le habían indicado al juez a fin de poder establecer una detención preventiva del imputado y que se pueda asegurar su presencia, y ha enunciado una serie de actos investigativos que se pueden realizar? Si podemos leer estos solicitados actos investigativos, en todos ellos se requiere la participación activa de la víctima y del acusado. Entonces, quienes tienen que estar con esa persistencia, que tienen que estar constantemente solicitando que se cumplan estos actos investigativos, son precisamente a la parte a la que le corresponde demostrar una u otra teoría del caso, de la teoría de caso precisamente. Si la parte imputada dice soy inocente, pero la parte denunciante o víctima indica que él tiene la responsabilidad del hecho que ha acontecido, entonces son ambas partes quienes deben promover estos actos investigativos, e incluso en amparo del artículo 306, si no me equivoco, es con respecto a proponer otros actos investigativos a fin de que pueda llegarse a la verdad histórica de los hechos. Son precisamente las defensas, somos nosotros los abogados quienes a veces dejamos pasar el tiempo y no impulsamos estos actos investigativos, quienes no insistimos al Ministerio Público que se puedan realizar en el tiempo
de los 6 meses. Lastimosamente eso pasa con nosotros los abogados que por temor, como le he dicho hace un momento, o porque realmente tenemos distintos casos, mucha carga procesal, nosotros también, porque también llevamos varios casos, no solamente penales en muchos de los colegas, entonces dejamos pasar los plazos, sin insistir, porque sabemos que cuando se presenta un acto investigativo, la solicitud de un acto investigativo ante el Ministerio Público, precisamente si es que el Ministerio Público nos ha negado por alguna razón, nosotros tenemos la vía de podernos presentar una queja ante el juez controlador de derechos y garantías, que es el juez instructor, a fin de que se le ordene al fiscal el fundamente y motive por qué se me ha negado un acto investigativo, cuando precisamente estaba dentro de la imputación formal y que él ahora se muestra renuente a poderlo realizar por el tema de recaudos, por el tema de que cuáles van a ser las partes que van a poder venir a impulsar las salidas judiciales. Lastimosamente, esto nunca se realiza. Nos niega Ministerio Público a los abogados y terminamos diciéndole a nuestros patrocinados, no ha querido el fiscal y pues no lo vamos a realizar. Entonces, me parece que a veces es mucho lo que nosotros como abogados patrocinantes podemos realizar para nuestros patrocinados. Tenemos las vías para poder presentar esas quejas, no solamente al juez instructor, si también el juez instructor nos niega, pues también tenemos que solicitar y forzar una resolución, una otra disposición para que nosotros también veamos recursos constitucionales para poder presentar nuestras quejas con respecto a que no se ha desarrollado estos actos investigativos por Ministerio Público. Y en el entendido, en la segunda parte de su pregunta, cuando usted me dice que nosotros pretendemos luego hacerlo, ambos sujetos procesales principales, tanto Ministerio Público como las partes, lastimosamente es la sana crítica, o no lastimosamente, será la sana crítica del juez de sentencia o del tribunal de sentencia quienes puedan evidenciar o verificar si es necesario o no que se pueda realizar. Pero también mucho va a depender de si el abogado de la contraparte va a estar en desacuerdo y va a plantear sus observaciones con respecto a ese acto investigativo que ya se pretenda realizar en juicio oral, lo cual debe ser precisamente puesto en conocimiento de la autoridad de nuestra negativa, exponiendo los motivos y fundamentos dentro de nuestra normativa a fin de poder también obtener una resolución o una disposición o una respuesta fundamentada y motivada por el tribunal de sentencia o el juez quien esté direccionando la audiencia a desarrollarse. Creo que en mi criterio es lo que yo podría indicar. Gracias y estamos, doctorita, a lo que usted nos señale. Perfecto, muchas gracias por sus participaciones y quiero agradecer a la doctora Helen Ramos por su excelente ponencia en esta sesión. Y con esto finalizamos la sesión, sin antes recordarles que las grabaciones pueden encontrarlas en la plataforma, asimismo las presentaciones, vamos a subirlas, anclarlas a la plataforma. Muchas gracias por su asistencia, nos vemos la siguiente sesión. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctorita. Permiso a todos. Muy buena tarde. Y muchas felicidades a quienes son mamás también. Permiso, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.